muy agradecidos de estar en esta jornada, un espacio de aula, de afirmación, y desafiados a entender lo que el Señor se propuso con nosotros, y eso está determinado en su gracia. Siempre iremos en un proceso de ser perfeccionados, y cada uno de nosotros completados en Cristo, y esa es la aparente paradoja. Ya estamos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados en Él, estamos completos en Él, pero estamos tomando de su plenitud para alcanzar la estatura, la plenitud de Él. Y bueno, creo que una de las cosas que determina el nuevo pacto es precisamente que nos pone siempre hacia otro nivel. Diga, hacia otro nivel. Porque es determinante que en la obra de la cruz, en su muerte y resurrección, se inaugura precisamente otro nivel. ¿Por qué? Porque pasamos de la sombra a la sustancia, de la figura, del tipo a la realidad, de la ley en obediencia a lo que es la gracia por justicia, del orden de Aarón al orden de Melquisedec, de ser ministradores de un tabernáculo terrenal a ser ministros del santuario celestial. Diga, otro nivel. Y para ello nosotros entonces no podemos ir a otro nivel si no vamos siendo graduados en lo que es la definición que ese nivel marca. Pablo declara que Él, en su gracia, en su llamamiento y en su obra, nos hizo, ¿qué fue lo que Él nos hizo? Ministros competentes del nuevo pacto. Diga, del nuevo pacto. Ok. Tú eres servidor competente, efectivo, diestro, entendido, capaz, perito de este nuevo pacto. Entonces diga, esa es mi posición legal, porque dice que Él nos hizo, pero mi función real se da por el entendimiento que yo tenga del pacto en el que yo oficio. Aún en ese viejo pacto, a Aarón y a sus hijos se les demandaba conocer las leyes, los mandamientos, los preceptos y todas las ordenanzas de ese culto. Ellos tampoco estaban improvisando, porque eran los doctores que le enseñaban al pueblo la ley. Cuanto más este pacto, que tiene mayor gloria, tiene que ser por entendidos, no que conozcan las ordenanzas de este culto, sino las riquezas de esta gracia. Qué paradójico. Estos que operaban en la gracia tenían que ser profesionales en esos asuntos. Por eso le llamaban doctores. Eso no eran neófitos para instruir al pueblo la ley. Eso no lo podía hacer cualquiera. Y en este nuevo pacto nosotros estamos improvisando. Ahí el que sienta lo que Dios le diga. O sea, esto no está hecho por gente profesional, sino por una cantidad de gente que dice lo que quiere. Oh, mira, debemos entender. Por eso somos ministros competentes. Y tú no puedes ser competente en algo que ignoras. Entonces, estos desafíos es precisamente para que nosotros seamos afirmados y entendidos en eso en lo que tenemos que ser diestros. Pero la tranquilidad es que esta competencia no viene de mi astucia, habilidad, arte, ni sagacidad mental. Pablo dice, nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Y por cuanto tenemos el Espíritu de Dios, Él nos va a ayudar a entender las cosas que son de Dios. Bien, vamos a ir al libro de Hebreos. Esta hora, Hebreos capítulo 8. Declare conmigo, diga, prefiero ser
Un aprendiz perfeccionado en el nuevo pacto que un maestro petrificado en el viejo. Hay maestros petrificados, se quedaron ahí, son maestros, pero se quedaron ahí fosilizados en ese pacto. Yo prefiero entrar como un aprendiz a porque voy a ser perfeccionado, voy a ser competente, porque proviene de Dios. Pero tiene que haber, es un ejercicio también. Ningún maestro se hace por accidente. Diga, instrucción, educación, formación, ¿sí o no? Ok. Él dice que nosotros tenemos que ser, por eso es la recriminación a los creyentes hebreos, debiendo ya ser maestros, o sea, gente entendida, diestra, en estos deleites que ustedes gustaron. ¿Cómo vuelven ahora a ser gente que quiere retornar a los elementos de la sombra? Hebreos capítulo 8 es como la manera en que se marca una pauta y nos lleva precisamente a entender el nivel en que Pablo venía trabajando esta carta. Dice, ahora bien, ese ahora es una consecuencia para amarrar todo ese hilo de pensamiento que vino articulando desde el capítulo 1. Entonces, todo ese planteamiento que él vino haciendo de forma lógica, sistemática e inteligente, dado por el Espíritu, está diciendo, ahora bien, ¿qué dice ahí? El punto principal. Amado mío, tú no puedes tomar como algo secundario lo que Dios define como primario. Tú no puedes tomar algo opcional a lo que Dios establece como principal. Y aquí es donde muchos dicen, no, es que a mí eso del nuevo pacto no me gusta. Esto no es si te gusta, es como Él lo establece. ¿Cómo dice Él que es esto? Principal. Lo que es principal es primario. Lo que es primario es prioritario. Y lo que es prioritario tú no lo puedes establecer como un asunto opcional. No dice que el punto opcional, el punto principal. El nuevo pacto es un asunto principal porque es en el cual Dios da principio a un nuevo orden, a un nuevo hombre, a una nueva creación, a una nueva criatura, a un nuevo sacerdocio. ¿Está entendiéndome? Por eso es principal, porque es el principio de otro nivel mayor de gloria. Entonces es importante que nosotros entendamos que todo el fundamento, legalidad y operación del nuevo pacto, diga, es principal. Si esto lo entendieran los ministros de la palabra, se abocarían a un estudio como lo hacían los profetas del viejo, diligentemente, inquirir, indagar, escudriñar el punto principal. Porque esto no es una cuestión que tú tienes que decidir si quieres hacer o no. Es que Él te hizo ministro competente del nuevo pacto. Eso fue lo que te hizo. Entonces, basado en lo que es tu asignación, tú das tu formación. Y está hablando en esta escritura, lo principal de este nuevo pacto. Su mano arriba. Oh, qué maravilloso. 5 dedos. Diga, supremo, superior, suficiente. Diga, seguro y singular. 5 S de este nuevo pacto que lo caracterizan. ¿Por qué este nuevo pacto es supremo? Precisamente porque su supremacía está establecida es en el hecho de que por encima de, por eso es supremo,
porque es lo que está más alto, no hay nada por encima de Él. Porque este nuevo pacto es el pacto eterno revelado en el tiempo. Y nada es mayor a lo eterno. Diga el pacto eterno. El que hizo el Padre con el Hijo cuando le da inicio a todo. Por eso es principal, porque su principio no fue después del viejo. Su principio fue antes de aquel. Ay, ay, ay. Estamos de acuerdo. El principio del nuevo pacto no comenzó después del otro. Este pacto es el pacto eterno traído al tiempo. Por eso es supremo, porque Él está por encima de cualquiera de los que Dios estableció en la dispensación de los tiempos. ¿Está entendiéndome? Diga, es supremo. Pero también se presenta que es superior. Superior es en el sentido de que este nuevo pacto no es una versión mejorada del anterior. Es superior en todo. Un mejor ministerio, un mejor mediador, un mejor sacrificio, una mejor herencia, una mejor resurrección. Lea Hebreos, 11 veces dice mejor. Y todo está asociado con lo que este pacto establece. Mejores promesas, mejor ministerio, mejor mediador, mejor resurrección, mejor esperanza. Todo es, diga, todo es mejor. Por eso es superior. Porque todo lo mejor y mayor de Dios está condensado en Él. Tercera C, S. Vamos, diga, supremo, superior, suficiente. Hebreo declara que el anterior pacto fue insuficiente, que fue deficiente, que fue ineficaz. Pero cuando habla del nuevo pacto, habla de que ese es suficiente. Escúchelo bien, porque no dejó nada sin resolver. Amén. O sea, a este pacto no le falta nada, nada quedó inconcluso, y este no es deficiente, este no es deficiente, este no es ineficaz. Este no está pronto a desaparecer. Él es suficiente porque está sostenido en el poder de una vida indestructible. Oh, grite aleluya. Diga seguro. ¿Por qué este pacto es seguro? El escritor de los Hebreos dice, porque en el conocimiento de este pacto tenemos un ancla firme que penetra hasta el alma. Un ancla es tan segura como aquello a lo que se aferra. Si lanzas un ancla al mar y se agarra ahí de unas algas, ¿tú crees que la embarcación va a estar segura? No. La seguridad está de acuerdo a lo que está amarrado. ¿En qué va la seguridad de este pacto? Es que el autor y consumador de él es aquel que dijo ser la roca eterna. Aleluya. Donde si tú te agarras, y por eso dice que estamos asidos de él, aleluya, entonces nada ni nadie te puede arrebatar de mi mano. Cuando tú entiendes lo que en este pacto se te aseguró, tú vas a saber de que tienes certeza y convicción, aleluya, de que en Él todo es seguro. Y la última, vamos, superior, suficiente, seguro y singular. La singularidad de este pacto está en su definición, que es kainos. No es nuevo en neos. Neos es algo
que aparece, pero producto de algo ya existente. Por eso es nuevo. Es de algo que surge de algo ya existente. Pero cuando dice kainos, se refiere a algo que es distinto en esencia y naturaleza, porque no tiene ningún referente con algo que exista. Diga diferente. En esencia, en naturaleza. Por eso es kainos, es singular. Su singularidad es que este nuevo pacto no es el remiendo de los anteriores, la versión mejorada del viejo, no. Por eso a ti te están dando el 8. Es que la versión mejorada del 7. Dice, yo tengo el nuevo, pero verás que salga el nuevo que ya no va a ser nuevo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Nuevo porque es la aparición más reciente de algo que ya existe. Pero cuando se habla de este pacto, no es la versión mejorada de aquel. Este es kainos, de una naturaleza y de una esencia que no tiene ninguna referencia a algo que existe. Por eso es el nuevo pacto en Cristo. ¿Qué es lo que hace? Diga, crea nuevas criaturas. ¿Nuevas qué? Por eso los que estamos en este nuevo pacto, si alguno está no en Jesús de Nazaret, si alguno está en Cristo, nueva kainos, criatura. Yo no soy el viejo hombre reformado que dejó de pecar, que ahora se congrega, o el Adán que el Señor reparó de las cosas feas que tenía. No, yo soy kainos, criatura. Esta criatura no tiene ninguna naturaleza y esencia con ninguna anterior. Aleluya. Por eso tú eres de un diseño celestial, porque tú eres creado en Cristo y surgido de este nuevo pacto. ¿Lo está entendiendo? Tú no eres el viejo hombre que cambió de vida, o el viejo hombre que el Señor regeneró. No, Él no regeneró al viejo. Al viejo lo crucificó, lo declaró nulo y lo sepultó. Así que no resucite al viejo, porque usted es una nueva criatura. Y mire que en ese nuevo pacto se da una nueva criatura, kainos. Un nuevo hombre, es la misma palabra, kainos. En el nuevo pacto, siempre que habla de nuevo, en el nuevo pacto es kainos, no neos. Pablo sí menciona muchas veces neos, que aquellos neófitos. Pero cuando habla de esta creación, diga nueva criatura, nuevo hombre y nueva creación. ¿De dónde surgen? Diga, del nuevo pacto, porque tienen la naturaleza y la esencia de este, y ninguna relación con algo existente. Oh, aleluya. En el nuevo pacto, Dios, su economía es en una nueva creación. Nada de lo anterior Dios lo toma para trabajar en este. ¿Estamos claros? Ahora bien, el punto principal, dígale al que está al lado, esto es importante, preste atención, porque esto es principal. De lo que venimos diciendo, y por eso tiene que ser todo el barrido que les pone en los capítulos anteriores, desde el 1, mostrando la superioridad de Cristo y de este pacto, por encima de la ley y de los profetas, por encima de Moisés, por encima de Josué, por encima de Aarón y su sacerdocio, y él está mostrando aún por encima de los ángeles. Muestra toda esa superioridad y está diciendo, de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, y mire, el cual se sentó a la diestra del trono. Diga, se sentó, subraya esa palabra, a la diestra del trono de la majestad en los cielos, que es ministro del santuario y de aquel
verdadero tabernáculo que levantó ¿quién? El Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también ese sacerdote tenga algo que ofrecer por sí mismo, por sus pecados y por los del pueblo. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra. Ellos sirven a lo que es que, díganle que está al lado, tu servicio no es en la sombra, sino en la luz. Aleluya. Por eso hay muchos ministros que todavía sirven en la sombra. ¿Por qué? Porque usan la figura, ministran con los símbolos, porque no entienden el sacerdocio al que ellos son llamados a ser ministros competentes. Y dice que esos que ministran en la sombra están haciendo una proyección de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo. ¿Conforme al qué? Muy bien, no olvide modelo, tipos. En la sombra hubo un modelo. En la realidad de la sustancia también hay otro modelo. ¿Sí o no? Ese es el que yo tengo que conocer, entender, para poder entonces funcionar bien. Llegar el que está al lado, todavía andas en un modelo viejo, pero para eso queremos ir a otro nivel, porque en otro nivel el modelo es superior. Versículo: pero ahora, diga ahora. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo es ahora? Ya. Ahora. Tanto, mire las palabras, y solo en ese texto hay tres mejores. Mejor ministerio es el del Señor, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, aquel primer pacto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y aquí es donde viene como aún en el antiguo pacto Dios profetizó. Mire, aún el antiguo ya profetizaba, anunciaba la manifestación de un nuevo pacto. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto, escuchen, por eso es kainos, no como el pacto. Cuando dice no como, está diciendo que va a ser diferente en todo. No fue que el Señor cogió las cositas mejores de este y se las trajo a este, no, diga todo. Que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y porque ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Yo me desentendí de ellos. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor. Mire las cosas que el nuevo pacto Dios dice que va a hacer. Una de las que Él dice que va a hacer. Una, pondré mis leyes, ¿dónde? En aquel lo puso en tablas, en este lo puso en la mente. Segundo, en su corazón la va a escribir. Y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor. En aquel pacto el conocimiento se daba a través de los sacerdotes y levitas. Todos, para conocer al Señor, tenían que venir a través de ese mediador. En este pacto dice: no, aquí todos me conocerán,
porque soy yo en sus mentes y corazones revelándoles la realidad y la sustancia. Aleluya. Seré propicio a sus injusticias. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, ¿qué dice? Yo no sé cómo lo vas a intentar o interpretar, pero tiene que decirle: haz desaparecer al viejo. Y no estoy pensando ni en su marido ni en su suegro, estoy hablando del viejo pacto. Amados ministros competentes del nuevo pacto, tenemos que hacer desaparecer del escenario, de la enseñanza, del sacerdocio, del ministerio, la sombra, la figura, la tipología del viejo pacto. Por eso ese dualismo en la iglesia, porque decimos que somos ministros competentes del nuevo pacto, pero hablamos el vocabulario de Aarón. Decimos nosotros que somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, y la gente nos ve con kipá, con talí, con la mitra, en vez de vernos con la corona de justicia, que es la que tiene Melquisedec. Entonces la gente no entiende. Nosotros tenemos una mezcla de pactos, porque precisamente no hemos entendido el orden de operación de este para hacer lo que Dios dice que Él nos hizo. ¿Ministros qué? Competentes, entendido, diestro, experto, perito, capaz, profesional. ¿De qué? Del nuevo pacto. Bien. Quiero rápidamente, en estas 2 horas que me quedan, no, ya me quedo 1 hora y 40 nomás. ¿Por qué se ríen si me dijeron que era 2 horas la enseñanza? Bueno, trataré de reducirla lo menos. ¿Por qué es este pacto superior, suficiente, singular, supremo y seguro? En este solo capítulo, el escritor nos dice que es superior, supremo y todo lo demás, porque es ministrado por un mejor sacerdote. ¿Sí o no? ¿Quién es el sacerdote de este nuevo pacto? Cristo. Cristo. ¿Quién era el sacerdote del otro pacto? Aarón. ¿Y Cristo es sacerdote según el orden de quién? Ok. Entonces este nuevo pacto es superior porque es ministrado por un sumo sacerdote, donde, escuche, diga, su idoneidad moral. Este sacerdote era irreprensible, sin mancha y sin pecado. No, dice que él mismo tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo. Este sumo sacerdote, su idoneidad moral lo califica y cualifica, no solo para presentar la ofrenda por otros, sino presentarse a sí mismo él como la ofrenda. Mira, este sacerdote tenía que tomar un cordero, presentarlo por los pecados del pueblo y por los de él. ¿Sí o no? Este sacerdote dice: ¿quién de vosotros me redarguye a mí de pecado? Como yo no tengo pecado, yo me ofrendo. Mira qué poderoso. Él mismo es el sacerdote y él es la ofrenda. ¿O no? Entonces él mismo se ofrece. Y él hace precisamente que su ofrenda se convierta en lo que haga válido y efectivo el sacrificio. Su idoneidad moral, porque corresponde precisamente a una naturaleza, como dice el escritor, semejante en todo a nosotros, pero sin pecado. Esa es la diferencia. Entonces,
Su unidad está también en la calidad de vida que este sacerdote posee. ¿Cuál era la vida de este sacerdote? 70, 80, 90 años. ¿Cuál es la vida de este sacerdote? Para siempre, porque es la vida eterna. ¿Está entendiéndome? Debiera gozarse por eso. Usted es ministro de este. Es superior, porque en este nuevo pacto, este sumo sacerdote, no solamente es el sacerdote, no solamente es la ofrenda, sino que también él es el fiador. Dice que él es el fiador de este nuevo pacto. ¿Qué es un fiador? Un garante que pone su persona, su palabra y sus posesiones por la deuda de otro. Él puso su vida, gloria a su nombre, no se la quitaron, él la puso. Dio su palabra y dio sus posesiones por nuestra deuda, porque esa tú y yo no la podíamos pagar. Amén. Y él la pagó para que, escuche lo que le voy a decir, ni el diablo, ni el hombre, ni Dios mismo me la vuelva a cobrar. Así. Amén. Suena fuerte eso. Suena fuerte eso, Pero yo le pregunto, cuando usted tiene ese pagaré, esa factura o esa lo que sea, y la paga y la rompe, ¿alguien se la puede volver a cobrar? Eso fue lo que ocurrió en la cruz. Teníamos una deuda hacia la santidad, el carácter justo de Dios que nadie pudo pagar, ni aún en las obras de la ley. Pero Él se ofrendó y dijo, Padre, consumado es. El Padre dijo, no tengo que cobrarle nada más. Alguien pagó por ustedes. ¿Quién es? Cristo. Por eso es que en Cristo tú no tienes ninguna deuda al pecado. Y no hay ningún asunto en el pecado contra ti. Grite aleluya. Sí. No permitas que nadie te muestre en tu realidad presente por tu pecado pasado. Que la gente sí nos recuerda. Pero tú no eres aquel que... No, ese no soy yo. Yo soy nueva criatura. Yo no tengo ninguna relación con el pecado. El diablo, ¿qué pecado puede a mí sacarme en cara? Si Cristo pagó todo. Y Dios jamás nos ve en pecado y ni siquiera como pecadores perdonados. En este pacto, mire lo poderoso, a los pecadores se les veía perdonados por un año. Recuerda que el sacrificio del cordero era ¿por qué? Un año. Por un año Dios a todo ese pueblo decía, son pecadores perdonados. Yo los bendigo, yo los guardo, yo los protejo, porque la sangre del cordero perdonó. Por eso era el cordero que cubría el pecado. ¿Lo qué? Pero al otro año ¿qué? Hemos pecado, Señor, hemos dejado tu palabra, ¿sí o no? Y Dios volvía y los ¿qué? Por ese sacrificio, un año más, los trataba como pecadores perdonados, cuyo pecado había sido cubierto. Pero cuando apareció Juan dijo, este es el cordero, no que cubre, que quita el pecado. Y cuando Él te hizo nueva criatura, entonces te dio naturaleza divina y nada de la naturaleza pecaminosa va en tu contra. Porque ahora en este pacto tú te acercas confiadamente al trono de la gracia para tener comunión con un Padre, dice Primera de Juan, que no me ve como un pecador perdonado, sino como un hijo justificado. ¿Qué es lo que yo soy? Vamos, diga, ¿qué es lo que yo soy? En este nuevo pacto, Dios me trata y me ve como un hijo, no como un pecador perdonado al que
el próximo año le tengo que recordar que ha pecado, que necesita un sacrificio. La palabra dice en Hebreos que Cristo Jesús hizo un sacrificio una vez y para siempre, para presentar perfecto a los santificados. No, yo me hubiera todos los domingos. Ay, Señor, perdóneme el pecado contra ti, no soy digno, sálvame. Yo no tengo que estar implorando cada vez que me acuerde de mis maldades. Por eso es que cuando la gente te hace regresión, te predica y te hace sentir quién eras, se te revive tu conciencia de pecado. ¿Qué es lo que se te revive? Conciencia de pecado. No es que Dios te recuerda los pecados. Tu conciencia de pecado te hace saber qué hiciste y quién era, porque no entiende quién eres. ¿Aló? Cuando yo voy a mi Padre, yo hablo como un hijo justificado. Y alguien dirá, entonces usted no peca. Claro que sí, peco, pero yo no soy un pecador perdonado. Soy un hijo justificado, y que precisamente por gratitud, como dijo Pablo, ¿qué pues? Entonces, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dígalo duro que no lo escuché. Un hijo justificado no es que tiene licencia para pecar, porque ya Dios no lo mira en pecado. No, Él es presentado santificado. ¿Lo está entendiendo? Al contrario, con gratitud. Lo que menos quisiera era violentar la santidad de ese Dios que lo trata así. Oh, gloria a su nombre. ¿Lo estamos entendiendo? Aleluya. Diga su idoneidad moral. Pero aquí, ¿por qué este es mejor sumo sacerdote? El texto lo dice, porque este, cuando hizo su sacrificio, su obra fue completa, perfecta. Diga, hecho está. ¿Qué dijo él cuando terminó? Hecho está. Por eso es que dice que después que dijo hecho está, entonces se sentó. ¿Y dónde se sentó? A la diestra de la majestad de las alturas. Ahí en ese trono de gracia, donde Él reina y gobierna sobre todo, fue que Él se sentó. ¿Cuántos creen eso? ¿Dónde está Jesús, el Cristo? Ahora, no paseándose en Galilea, ni pasando por aquí. Él está sentado. ¿Qué quiere decir eso? Que su obra fue completa, eficaz y se terminó, y no tienen que volver a repetirla. Porque este sacerdote nunca se sentó. De hecho, en el santuario terrenal, tanto en el tabernáculo como en el templo, no había sillas. ¿Sí o no? Entraba y lo que veían en el atrio era el altar del holocausto, un sacrificio de sangre. Luego el lavacro. Luego entraba al lugar santo, la mesa de los panes, el altar del incienso y el candelabro de oro. Y solo al santuario, al santísimo, entraba el sumo sacerdote una sola vez al año para hacer ese sacrificio. ¿Y qué encontraba allí? El arca del pacto. Había silla allí. Y este no se sentó en un mueble para descansar. ¿Sabe dónde se sentó? ¿Dónde dice? Mire cómo asocia el santuario este. Cuando tú asocias un trono en un templo,
¿A qué corresponde un trono? ¿A qué corresponde un trono? Aleluya. ¿O usted asocia un trono en un templo, en un tabernáculo? Porque este es sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que es rey de justicia. Amén. Aleluya, grite. Y nos hace ministros de justicia, entendido en la palabra de justicia. Y nosotros no somos sacerdotes de este santuario que cantamos: oh Señor, llévame a los atrios. No, yo no estoy aquí. Yo soy de este. Grite aleluya. Te dije por qué nosotros somos ministros del nuevo pacto, pero cantamos canciones arónicas, porque no entendemos dónde estamos sentados, ni de qué pacto somos ministros. Nosotros somos ministros del celestial. ¿Cuánto lo creen? Y aquí yo no tengo que aprenderme coritos de Moisés. Palabra de justicia. ¿Aló? Eso es lo que yo tengo que ministrar aquí, porque yo estoy donde Él está sentado, ¿no? Dice que juntamente con Cristo nos resucitó, y así mismo de la misma manera nos hizo ¿qué? ¿En dónde? Allá, en esos lugares celestiales, el santuario celestial, donde hay un trono, donde Él estaba sentado. Pero ¿quién me quitó la silla? Pero y no más al sentar. Le voy a indicar por qué significa sentado. Nadie se sienta si tiene un trabajo por hacer, ¿sí o no? Él se sentó. Lo que está diciendo es que Él descansó de su obra como Dios de la suya. En la obra terminada es que Dios dio reposo. ¿Saben quién descansa? El Señor. Él quiso descansar en Adán cuando lo puso en Edén. ¿Recuerda que dice que descansó Dios? En otras palabras, Adán puso a trabajar de nuevo a Dios. Dios entonces tuvo que empezar a seguir su trabajo. Pero cuando vino el postrer Adán, hizo su trabajo completo, sin defecto, sin fallar en nada, en todo conforme a la voluntad de Dios. Dijo: hecho está. Dijo: bueno, yo descanso ahora de la obra. Y el Señor entró en su reposo, y nosotros también. Ministros del nuevo pacto, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te declaro que tú no te morirás de un ataque cardíaco, de una angustia ministerial, ni que tú te vas a morir por el problema de un diablócono. Es increíble. Yo me estoy enterando la cantidad de pastores de 40, 50 años con ataque al corazón. Otros que le dan unas crisis emocionales. Otros renunciando. ¿Por qué? Porque son ministros de este santuario. Viven angustiados por los números, la competencia. ¿Cómo construyo mi megatemplo? ¿Y cómo compito con aquel? Y preocupados porque se le llevaron el diezmador. Viven deprimidos. Sí, hermano, es triste. Yo te pregunto, ese Dios que te hizo ministro competente del nuevo pacto, ¿era para que muriera de un infarto por la obra del Señor? No. Estamos haciendo nuestra obra, pero no la de Él. La de Él produce deleite. Y es trabajo, pero se hace en el reposo. ¿Aló? Vamos, sacuda que está al lado, diga: aprenda a descansar. Aprenda a descansar. La obra terminada. Sigue haciendo la obra. Predica, enseña, tiempo y fuera de tiempo, pero en el reposo del Señor. Prohibido, dice el Señor, que un ministro mío del nuevo pacto, que lo hace según el poder de su gracia, muera en el santuario. ¿Aló? Porque aquí tiene que estar en reposo. Ninguna angustia, ni úlcera, ni ninguna depresión, ni presión arterial, nada de esto, por causa
de la obra terrenal ni de gente carnal. Trabaja, reposo. Diga, descanso. Su mano arriba. Ya le dije las 5 S del nuevo pacto. Vamos, repítala. Superior, supremo, suficiente, singular y seguro. Las 5 gracias de este nuevo pacto por una obra terminada. Diga, descanso. Aleluya. Yo voy a estar descansando haciendo la obra. Es paradójico, ¿no? Esta es la única obra este es el único trabajo que se hace descansando. Diga, se sentó. Y se llama descanso. Por eso él entró en su reposo. Y dice que Josué ni Moisés pudieron llevarle a su reposo, pero Cristo sí nos entró a su reposo. Segundo, diga dominio. Porque dice que cuando el Padre lo sentó en la majestad de las alturas, le dio potestad sobre todo principado y potestad, lo que se nombra en este siglo y en el venidero. Todo lo puso debajo de sus. Eso se llama dominio. Cuando él lo sentó, dice Efesios, ahí le dio ese nombre que es sobre todo nombre. Diga dominio. Entonces nosotros estamos en ¿qué? Segunda de dominio, porque dice que estamos sentados juntamente con. Como tú no entiendes la obra consumada, por eso tú estás cazando demonios en vez de estar en dominio. Este nuevo pacto te da una mentalidad de dominio, no mentalidad de demonio, porque él en la cruz los despojó de todo para que ellos no sean tu problema. Ahora tú no vives por un problema con los demonios, sino por un propósito con el Rey. ¿Está claro esto? Diga dominio. Diga dignidad. Porque dice que le dio un nombre sobre todo nombre. Dijo, este es mi Hijo amado. Al darle ese nombre que es sobre todo nombre, lo dignificó y lo identifica como el amado, en quien él tiene plena satisfacción. Por lo tanto, yo en Cristo recobré dignidad. Diga, soy un hijo del Hijo. ¿Y cuál es mi dignidad? Es precisamente que él me hizo en esa misma posición, escuche, merecedor de todo lo que por gracia el Padre nos dispensa a través del Hijo. Tú tienes que ver dignamente. Por eso Pablo dice, os ruego que andéis como es digno. Y ese llamado Pablo lo hace una y otra vez, porque nosotros aquí no podemos ir acomplejados, ni recelosos, ni prejuiciados, ni amargados. Diga dignidad. Eso fue cuando Él nos hizo sentar juntamente con Cristo. Diga deleite. Ya tú empiezas a. Por eso dice que Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y dice de las glorias que vendrían después de sus sufrimientos. Tú no puedes verte aquí como el mártir nazareno. Tú tienes que entrar a ver el deleite. Diga deleite. Porque a ti se te ha dado precisamente el placer. Aleluya. Por eso ese deleite Pablo lo concibe como el gozo. Diga el gozo. Es igual a deleite. Diga, el gozo produce deleite. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Solamente lea Efesios, Filipenses, y usted va a hacer lo que es el deleite de él. Lo dejo de tarea para que lea Filipenses y subraye la frase donde dice gozaos, gozo, regocijéis, para que tú sepas de qué deleite te estoy hablando. En Cristo. Quinta D,
Diga dádivas. Dice la palabra que cuando el Padre dio su obra completa, aquel que descendió hasta lo bajo lo exaltó hasta lo sumo. Y digo que allí exaltado le constituye y dio dádivas a los hombres. ¿Cuándo vienen las dádivas? No cuando bajó. Dice que cuando subió a lo más alto. ¿Lo ha leído? En Efesios 4. Y dio dones, dádivas a los hombres. El hecho de que Él se sentó, entonces es donde Él distribuye las riquezas de su gracia, las dádivas a nosotros. Alabado sea su nombre, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. Aleluya. Otro código para ti, de lo alto. Sabiduría de lo alto. Aleluya. ¿Por qué? Porque es en esa expresión de supremacía que Dios se distribuye. Mire qué poderoso es esto. Dios distribuye a su Hijo en sus hijos. Cada uno de nosotros recibió una medida del don de Cristo. Aleluya. De la dádiva de Cristo. Diga, yo la tengo. Por eso esas dádivas es las que nos enriquecen y en la que mutuamente somos enriquecidos. Alabado sea su nombre. Entonces, la obra completa, perfecta y acabada de Cristo nos invita a participar de lo que Él ya nos ha dado. 5, gracias, vamos, repítala. A ver, descanso, Dignidad. su obra está terminada, pero lo que dice Pablo, nosotros tenemos que completar lo que falta. Mire, dice que Él se sentó a la majestad de las alturas, esperando. ¿Qué es lo que está esperando Él? No, Él no está esperando eso. Lea lo que dice la Escritura en Hebreo. Esperando a que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Aleluya. ¿Él tiene enemigo en los aires? ¿Él tiene enemigo en los cielos? ¿Dónde están los enemigos? Y por eso es que a nosotros nos dio el poder de someter todo. ¿Quiénes son los pies de Cristo? La iglesia, porque Él es su cuerpo. Nosotros somos su cuerpo en la cabeza. Esa es la cosa que Jesús reconcilió y unió lo que Adán separó. Adán separó los cielos de la tierra. No fue Dios, fue Adán. Porque cuando Dios lo puso en el Edén, Él traía el diseño celestial y lo establecía en la tierra. Cuando Él fue destituido de Edén, hubo una ruptura entre el orden celestial y el terrenal. ¿Ok? Entonces por eso Cristo vino a reconciliar consigo todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra. Y Él dice que unió y reunió todas las cosas en Él. Antes de la cruz había un cielo y una tierra separada en el dominio, en el diseño y en el orden. Por eso era que todos oraban antes de la cruz: venga tu reino, y que aquí en la tierra se haga la misma voluntad, diseño y orden que está en los cielos, porque ese fue el comienzo. Ese es otro tema, pero solamente para mostrarle algo. Como estaba separado la tierra de los cielos, entonces Él se sentó en el trono. ¿Y qué dice Dios? Que el cielo es su trono
y que la tierra es. Ok, ¿dónde está Jesús sentado? En el trono, como el Rey de Reyes, ¿sí o no? Que tiene dominio sobre todo, se le dio dominio sobre todo. Le pregunto, ¿alguna vez tú has visto algún rey sentado en el trono así? Cuando él se sienta en el trono, ¿dónde pone sus pies? En un estrado. Porque lo que está hablando es la unión legal de dominio que existe entre lo que él es y lo que él posee. Cristo en el trono, la iglesia en la tierra, porque la tierra es el ¿qué? Donde el Señor tiene sus enemigos. Esos enemigos Él ya los juzgó, los derrotó en la cruz. Pero ahora a la iglesia le corresponde, Efesios 3:10, dar a conocer la victoria, la sabiduría, la gracia y el poder de Cristo Jesús. Ahora a los principados y potestades aquí en la tierra que todavía dicen: no, ese no es el Señor y Cristo. Somos nosotros los que tenemos que poner bajo los pies de Cristo el dominio que Él tiene. ¿Cuánto lo creen? Qué curioso, nos dejó a nosotros aquí en la tierra como su cuerpo para ejercer el dominio que Él tiene, para completar la misión en la tierra. Y la iglesia en la tierra asustada esperando que el anticristo aparezca y Dios se la lleve para el cielo. Imagínate, el Señor la dejó en la tierra y ella quiere irse para el cielo. Yo le pregunto, ¿el Señor necesita la iglesia en el cielo? No. En el cielo no hay ningún desorden, no hay ningún faltante. Él no vive angustiado: ay, mis hijos no me cantan. No. Él nos dejó en la tierra, por eso dice: nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos para siempre en los cielos. Así dice Apocalipsis 5:10. Reinaremos para siempre sobre la tierra, porque la tierra es su estrado. ¿Está entendiéndome? Mientras no entendamos nuestra función de dominio, y no estoy hablando de teología del dominionismo, estoy hablando del dominio en Cristo que la iglesia ejerce ahora para dar a conocer la sabiduría de Dios, entendiendo es que hay un orden celestial que la tierra va a reconocer. Dije un orden celestial. No es un orden terrenal renovado, mejorado, porque este sistema que se llama cosmos o mundo del hombre es irredento. Ese sistema político, económico y todo el que el hombre tiene hoy establecido por una potestad de tinieblas que opera en sus mentalidades corruptas, ese sistema no se va a cambiar, no se va a mejorar, no se va a redimir. Pero el celestial sí. Porque es el orden de Dios que la tierra va a reconocer. Entonces la misión de la iglesia no es mejorar el sistema político del mundo. Ese ya no sirve para nada, porque el Señor con esa vieja creación no hace nada. Es con la nueva creación. Aleluya. Tú y yo tenemos que traer ese orden celestial. Ay, Dios mío, hay tantas cosas para hablar. Por eso tienen que volverme a invitar, porque yo quisiera hablarles del orden celestial. Del orden celestial, de lo que es el hombre celestial. Porque mientras nosotros sigamos con mentes carnales, pensando en las cosas de arriba, en las cosas de abajo, y con mentes mundanas, tratando de entender el orden de Dios, no diga la religión cristiana. Diga, la religión cristiana no es la respuesta al orden en la tierra. El reino de Cristo sí. El reino de Cristo sí. Y no confunda el reino de Cristo con la religión cristiana. Ay. Seguimos. Wow. Les voy a mandar las notas de esto. Bueno, no las notas. Si usted quiere conocer más, lleve el libro.
Ahí está el panorama del nuevo pacto. Ahí está explicado más de todo lo que estoy hablando aquí en casa, para que comprendamos esto. Segundo, diga, es ministrado en un mejor lugar. ¿Por qué este nuevo pacto es mejor? Dije, porque tiene un mejor sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, según el orden de Melquisedec. Y ya vimos las calidades de ese sacerdote y de su sacerdocio y de su ofrenda. Pero también porque es ministrado en un mejor lugar. ¿Qué dice el verso 3 de Hebreos 8? Que Él es ministro no del santuario terrenal, y habla del tabernáculo del templo, sino que es ministro de un santuario ¿qué? Celestial. Yo le pregunto, ¿quién es ese santuario donde Él ofrece precisamente esa expresión de lo que es su honra y su gloria a Dios? ¿Qué dice Hebreos? ¿Que quién es ese santuario celestial? Dígalo sin miedo. Dígalo que dice la Biblia, no lo que usted piensa. ¿Qué dice la Escritura? ¿Que quién es ese santuario celestial? Dice el cual somos nosotros, Hebreos 4. ¿Quién es ese santuario celestial? ¿Quién es esa casa celestial? ¿Quién es esa casa de Dios? ¿Quién dice Hebreos que es? La cual somos. Dice, a la verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa, en el tabernáculo hecho de manos. Pero Cristo, fiel no como siervo, sino como hijo de este santuario celestial, de esta casa, la cual somos. Aleluya. Ese santuario celestial es precisamente esos hombres celestiales donde Él expresa la gloria a Dios. Y dice que también por medio de nosotros entonces damos gloria a Dios. ¡Qué maravilloso! Por eso nosotros, diga, somos la iglesia del Dios viviente. Y esa iglesia no puede hablar como Aarón. Vamos al templo, venga a la iglesia, porque nosotros no ni ministramos, ni Dios llena de su presencia lugares, Él llena de su gloria a hijos. Grite aleluya. Nosotros no estamos esperando que la presencia del Señor esté en un lugar cuando dice que Él no habita, no llena, no santifica, no unge, ni pone su gloria en templos hechos de mano de hombres. Y no importa el lujo que le pongan. Así es. Porque Él habita precisamente en esos celestiales que son su santuario, y la cual somos nosotros. Nosotros no vamos a un lugar ungido a buscar una gloria que allí está, porque su gloria ya no habita ni en tabernáculos ni en templos, sino en hijos. Diga, Cristo en mí, esperanza de gloria. Por eso que se puede ver la gloria a través de los que la contienen. Amén. Entonces, este lugar, dice la Escritura, es donde Él expresa una, diga, realidad. Por eso el escritor hace el contraste. En este santuario, este sacerdote ofrecía todo lo que era sombra, tipo y figura de lo que había de venir. Aquí es que si tú entiendes el santuario celestial, el orden celestial, la simbología no tiene que estar. ¿La qué? La simbología. Todo lo que es símbolo, si tú lo ministras aquí, todavía tiene vestigios de este orden. Y aquí es donde nos corta. Porque toda nuestra vida hemos visto los símbolos. ¿Por qué? Porque como somos creyentes sensoriales, que nos gusta ver, oler
sentir, tocar. Por eso es que desarrollamos una fe fetichista. Y aquí es donde los manipuladores de la fe distraen a los ingenuos. Venga y llévese la espiga dorada que está ungida, el pañuelo yo no sé qué, la rosa. Yo sé que usted está pensando en pare de sufrir, pero algunas congregaciones y ministerios también hablan de esas cosas. Ya no del agua bendita, de la rosa yo no sé qué, del pañuelo ungido. Miren qué cosa tan tremenda, que escobas ungidas para sacar las maldiciones de la casa, lapiceros ungidos para que usted firme cheques millonarios. Estupideces. ¿Aló? Sobres ungidos para que tu semilla de verdad te active el milagro en 3 meses, tenga el negocio. Cada vez que tú a esta realidad le traes un símbolo, tú no entiendes el pacto del cual eres ministro. ¿Aló? Así que, hermano, por eso, cuidado, ministros. Yo no quiero que ustedes el próximo domingo empiecen a barrer los símbolos de donde están. No quite nada, ponga fundamento. Enseñe la verdad en Cristo. No voy a quitar nada de los símbolos si todavía los usa, tranquilo. No te preocupes. No quite ningún símbolo. Enseñe la sustancia. El símbolo, yo lo comparo como el hueso pelado que usted distrae al perro. ¿Qué le va a dar el hueso pelado al perro? Hermano, y trate de quitarle un hueso pelado al perro. ¿Qué le va a pasar? No le quite el hueso. Muéstrele una chuleta así. ¿O no? Exacto. No le quite los símbolos. Muéstrele la sustancia, la realidad. Que coman a Cristo como vida. Amén. Ya pues el hueso no lo quieren ni ver. Pero como mucha gente no tienen alimento sólido, entonces por eso la gente pelea por un hueso pelado. ¿Aló? Diga, la cruz es la cancelación de un viejo hombre, una vieja creación y un viejo pacto, para dar inicio a un nuevo hombre, a una nueva creación, a un nuevo pacto. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Aplauda el nombre de Cristo. Voy a resumir lo otro maravilloso que establece este pacto. No podré explicarlo todo, sobre precisamente las realidades que tenemos, porque dice que en este pacto los llamados reciben, ¿qué es lo que reciben? Hebreos 8:6, diga, la herencia, 9:6, la herencia de las promesas. ¿Qué es lo que reciben los llamados? La herencia de las promesas, no las promesas. ¿Qué es lo que recibimos? La herencia. Ok. Entonces aquí tú lo que recibes es la herencia de las promesas. ¿Encontraron la cita? No. Es Hebreos 6, perdón. Hebreos 6, es 6. Estoy tratando de recorrer Hebreos 6 en el capítulo 6. Hebreos 6. 12, creo. Entonces usted lo busca. Hebreos 6. 6:12. Ah, sí. Todavía. Bueno, Hebreos 6. Míralo, qué maravilloso.
de aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? Yo lo que recibo es la herencia de las promesas, no las promesas. Y no es porque la fe de los antiguos esperaba las promesas, ¿sí o no? Por la fe esperaban las promesas y muchos de ellos murieron sin haber alcanzado. ¿Qué esperaban las promesas? De Dios, porque Dios hizo sus promesas sobre la promesa. Cuando la promesa vino, cumplió todo, dijo, hecho está, resucita para que los llamados reciban la herencia de las promesas. ¿Y por qué es que yo tomo esa herencia? ¿Por la fe que espera que Dios lo va a hacer? No, por la fe que sabe que Dios ya lo hizo. Mi fe es muy diferente a esa. Ellos tenían una fe que esperaba lo prometido. Nosotros tenemos una fe que sabe lo realizado. Por eso es una fe que entiende. ¿Estamos aquí? Mi fe no es Dios lo va a hacer. No, mi fe, Dios ya lo hizo. Se para en certeza y convicción porque sabe lo que ya fue hecho, no que está esperando lo que Dios va a hacer. ¿Están entendiéndome del todo? Ok. Entonces aquí tenemos herencia. Ya es un asunto de derecho, porque la herencia no es una promesa, es un derecho. Diga, es para los hijos. Ok. La promesa es para todos, pero la herencia es para los hijos. Ok. Y esa promesa que ellos esperaban estaba supeditada, escuche, en obediencia a la ley. Si ustedes lo hacen, yo los bendeciré. Si ustedes hacen esto, yo los guardaré de sus enemigos. Si ustedes, ¿sí o no? Esto era basado ¿qué? En una obra de obediencia de ellos. Esta herencia es acreditada por la obediencia del Hijo. ¿Está entendiéndome? Yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo, lo vivo en la fe, no en el Hijo, en la fe de su Hijo. Porque Dios me ha dado la herencia no porque yo obedecí para recibirla, porque Él en obediencia lo hizo todo para que yo lo reciba por gracia. ¿Y ahora sea un rebelde? No, habiendo recibido, sirvo con gratitud, no por recompensa. ¿Por qué servían ellos? Para que Dios me bendiga, para que Dios me dé, para que Dios me cumpla las promesas. Yo sirvo es por gratitud, porque yo la recibí, porque Él hizo la obediencia. Dios me acredita en la obediencia de su Hijo a mí. Hermano, si Dios nos fuera a bendecir por lo obediente que somos, no estaríamos aquí. ¿O no? Pero es su gracia que me ha dado a mí esa bendición para vivir agradecido, con gratitud y servir. Y mire qué promesas que son acreditadas. Por eso en el nuevo pacto no se depende de la fidelidad del hombre ni la obediencia nuestra, sino de la fidelidad del Hijo, que es acreditada a mí. Y Él es el que lo inicia. Cuando Él profetiza el nuevo pacto, dice, y yo haré, y yo bendeciré, y yo restauraré, y yo perdonaré, y yo haré. Note usted, fue iniciativa de Dios prometiendo que Él lo iba a hacer. Y cuando el Hijo vino, obedeció todo, cumplió todo bajo la ley, llenó todos los requisitos y dijo, hecho está. La iniciativa de Dios, diga, está hecha. Aquí yo no estoy esperando a ver si Dios lo va a hacer. Su iniciativa fue cumplida. Él la inició, Él la completa. Por eso es el autor y consumador de la fe. Y yo estoy persuadido de esto, que el que comenzó en mí, en iniciativa la obra, la va a completar. Grite aleluya. La mentira de este nuevo pacto
es que muchas veces, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y si dijo, si yo te hice hijo y te di esta herencia, no te me vas a perder. Donde vayas y como fracases, te persigo, te alcanzo, te restauro. Aleluya, grite aleluya. Por eso es que un heredero no puede perder la herencia, porque esa no depende de él, sino de quien se la dio. Y el que se la dio no se la quita. Grite aleluya. Este pacto te garantiza a ti todo, por eso es seguro. Todo está garantizado. Y ahora, entonces, Dios dice, perdonaré sus pecados. Promesa, ¿no? Se puede dar. Cuando Cristo murió, dijo, todos sus pecados están. ¿Y qué es lo que dice en el Nuevo? Nunca más. Nunca más. Porque aquí sí se acordaba. Recuerda que cada año Dios no era que Dios se lo olvidaba, se lo recordaba a ellos. ¿Ok? Entonces Dios traía nuevamente a juicio el pecado. Ellos tenían que recordar el pecado. Aquí dice, yo nunca más. Porque ese pecado ya fue quitado. Me hubiera gritado aleluya. No deje que nadie te recuerde lo que Dios te quitó y de lo cual Él nunca más se acuerda. Maravilloso. Este principio sería más poderoso para la sanidad interior. Muchas cosas que se hacen. Entender esto. En este pacto, todos me conocerán, porque yo me voy a conocer. En este pacto, yo no estoy esperando que me busquen. Yo dice, me voy a dar a conocer. Por eso aquí tú no cantas, yo te busco. No, en este pacto tú no tienes que buscarlo. Él te buscó y te quiere. Estamos cantando como ellos. Esa canción era buena para ellos, porque tenían que buscarlo. ¿Dónde tenían que buscarlo? En el templo, porque ahí era donde estaba su presencia, en el arca esa, ¿o no? Sí, Señor. Y cuando Jesús se encarnó, también tenían que ir a buscarlo, ¿no? Maestro, te hemos estado buscando. Claro, porque si él estaba en Nazaret, podía estar aquí en Samaria a la vez. No, Señor. No. Ese Jesús de Nazaret. Por eso muchos andan buscando a Jesús de Nazaret. No, a el Cristo. Tú no lo buscas. Él te encontró y Él está en ti. Aleluya. No tienes. Venga el domingo a buscar la presencia de Dios. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo que venga el domingo a buscar la presencia de Dios? El domingo, el lunes y el martes tengo la presencia de Dios, la porto y la hago conocer. Aleluya. Porque su presencia no está en un lugar, sino está en un santuario celestial. Mire el vocabulario. Lenguaje diferente. Sí, señora. Y aquí dice en este pacto, con esto voy a terminar porque es poderoso. Yo voy a escribir mi ley. Y no eran estas leyes de condenación, no son las leyes ni morales ni las leyes ceremoniales. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es otra ley, no aquella. Son las leyes de vida, ¿sí o no? Escribiré en sus mentes y en sus corazones. ¿Y qué es lo que está hablando? Que en este nuevo pacto, diga, Cristo es el fin de la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley. Por eso la ley y los profetas fueron hasta. ¿Cómo? Hasta. Ya. Él cumplió. Él como ley de vida ahora se escribe a nosotros. Porque Dios siempre
lo que habla es en el Hijo. ¿Está claro? Escuche. Por eso Él es el Verbo eterno, que desde el principio dijo Dios. Es la palabra. Y cuando Él habla que en este nuevo pacto, su palabra, su ley, la va a escribir, la palabra ahí es grafos. Y esto es poderoso. Hay tres formas de entender la palabra. Una, la palabra que se usa es logos, que es la palabra con la que Dios habla, diga el verbo, que es la palabra que se ha escrito en el verbo encarnado, logos. Luego es rema, que es la palabra inspirada con la que yo soy iluminado a entender el logos. ¿Okay? Es la palabra puntual que Dios a cada uno va iluminando. El rema que Dios le da. Diga iluminación. Siempre toda iluminación estará dada en Cristo, porque Él es el logos, Él es el verbo. Entonces el rema no es un invento, es una iluminación que de forma puntual Dios específicamente y en esa iluminación gradual da a cada uno. Por eso dice que todos conocerán. Y el grafos es la palabra improntada. Por eso se llamaba el epígrafo. Lo que se marcaba encima. Y era la marca que se le hacía al esclavo o a los animales. Cuando les ponía una marca, eso era un epígrafo. El epígrafo era seleccionado por el dueño o del esclavo o del animal, porque tenía una particularidad que la conocía, era distinta a todas. ¿Está entendiéndome? Cuando dice que Él escribirá, es la palabra grafos, donde Él pone en cada uno de nosotros una marca particular. Todos tienen este sello y el Señor conoce a los suyos. Tiene que ver con el grafos. En el grafos, que es la marca que Dios pone a ti, yo diría que está codificado todos los elementos con los que Dios ha determinado operar en tu vida. Permítame, tal vez le ilustro para que vayan entendiendo. Salmo 139, creo que sí es. Verso 14. Te alabaré, dijo David, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que lo oculto fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Escuche esto. Y en tu libro estaban escritas. Y es la palabra grafos. Aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar, sin quedarse sin cumplir ninguna de ellas. ¿Quién está declarando eso? Mire qué entendimiento el Señor le da a David de lo que fue el grafos. David entiende que el Señor lo había marcado y lo había elegido para llevar a cabo el propósito por el cual Él lo trajo a la vida. Y dice que estaban escritas en su libro. Le pregunto, ¿cuál libro es? Dígalo. El libro de la vida. De esa vida eterna que comenzó en Cristo y termina en Él, donde tú y yo fuimos elegidos. Porque nosotros en Cristo fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Y ahí fue donde el Señor marcó, graficó en mí. Por eso David estaba tan convencido de esto, que aún fracasando en algunos planes en su vida, que lo hizo, de algo sí estaba certero: mi Dios completará su propósito en mí. Dijo, Dios no me va a fallar, porque Él ya me marcó. Yo sí le he fallado a Él en algunos planes,
Pero Él no va a fallar en su propósito, porque me marcó en el libro de la vida, que es donde Dios ha escrito los elementos. Por eso son en Cristo, que Él es la vida. El libro de la vida, el libro que tiene allá, el libro de la vida es Cristo, donde tú y yo estamos escritos. ¿Está entendiéndome? Es una forma de ilustrar. El árbol de la vida, ¿quién es? El libro de la vida, ¿quién es? Cristo, porque Él es la vida. No es que el Señor tiene ya un folio con... No, son figuras. Cristo, en Él estaba graficado y ahí estaba marcado. ¿Ok? Cuando Cristo se encarna y viene a la vida nuestra, en la vida de Él siempre ha estado, en la vida nuestra, y Él se hace hombre y nace como niño en esta vida presente, bajo la ley y de mujer, y en cuerpo semejante al nuestro, pero sin que entra a la vida. Mire lo que Él dijo cuando entró aquí. Dios le dijo: oh Señor, vengo a hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Dios mío, el hacer tu voluntad me causa placer, me agrada. Yo le pregunto, ¿qué libro consultó el Señor Jesús para conocer lo que de Él estaba escrito? Es la misma palabra grafos, y se está refiriendo era que Jesús también tenía precisamente conciencia en la tierra para qué había venido, y Él quería ser fiel al libreto que el Padre en su designio eterno, en ese pacto eterno, había definido, que Él vendría aquí a quitarlo primero, todo lo de Adán, y establecer esto, lo de Él. Por eso fue que Jesús fue fiel en todo y sin fallarle a Dios, porque todo el tiempo estaba dirigido por el grafos. ¿Está entendiéndome? Él conocía el libreto que estaba graficado, escrito de Él. El grafos es para cada uno. El verbo para todos. El rema para algunos. Y todo está escrito en Él. Por eso es que Jesús pudo decirle al Padre: no se haga mi voluntad, aunque mi alma está turbada hasta la muerte. Y si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. Note usted que Él sintió su alma turbada, pero su espíritu graficado, y dijo: hágase tu voluntad, está escrito de mí. Amados, en momentos críticos pudiéramos vernos tentados tal vez a negociar la copa, y eso no es ningún pecado, negociar la copa. Pecado es violar la voluntad, porque Jesús le quiso negociar la copa. Pasa de esta copa. Pero lo que gobierna nuestra vida es lo que está graficado. Amén. Y dijo: yo quiero hacer lo que está escrito, no lo que mi alma siente. Porque cuando Dios lo graficó, no fue en tu alma, sino en tu espíritu. Amén. El espíritu vivificante en tu espíritu vivificado ya graficó, ya marcó lo que estaba escrito desde antes de la fundación. Aleluya. Así que lo que te sostiene a ti con fuerza y autoridad para llegar hasta el final no es
el ánimo que le ponga, las ganas que le eche. Porque llegarán momentos en que tu alma también se perturba, se turba, se confunde. Pero si tú conoces lo que está graficado en tu espíritu, aún en medio de la tentación y del tentador, le puede decir, ¡Fos! ¿Qué le dijo Jesús al enemigo? Escrito está. ¿Y usted criticó que él fuera a buscar un texto bíblico? No, grafos. Por eso él se sostuvo, fue en lo graficado. El enemigo le dijo que le podía devolver los reinos. Dijo, a ver, voy a consultar lo que está escrito. Aquí me dijo que era a través de la cruz y no de tu oferta. Párate. Oh, aleluya. Cuando cada uno de nosotros tiene certeza de lo que en Cristo está graficado, no importa lo que se enfrente, yo sé, dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Aleluya. Amado, esta es la gloria de este pacto. No te hace conocer la Biblia, te hace conocer el grafos. ¿Está entendiéndome? Porque hay mucha gente que conoce la Biblia, se memoriza texto y vive en la carne, fracasado, en miseria. Pero aquel que viva por lo que está graficado, ni ante el tentador ni la tentación se va a doblegar. ¿Qué fue lo que lo hizo a Jesús vivir sin pecado? La fidelidad a eso que estaba escrito de él. ¿Qué es lo que nos hace fallar a nosotros? Cuando decidimos lo que nuestra alma quiere o siente y no lo que el Espíritu ha definido. Por eso es que este pacto desarrolla una espiritualidad que surge de una ley de vida y no de reglas, de ritos, de ceremonias, de una ley de vida que Él ha escrito. Oh Padre Santo, ayúdame a entender y a conocer lo que tú has escrito de mí en Cristo. Para conocer lo que está escrito de mí, yo necesito es conocer lo que el Padre dijo en Cristo. ¿Está claro? Y esto será poderoso para hacernos vivir a nosotros como Él lo dijo. Esto me causa placer. Aleluya. Póngase de pie, aplauda el nombre de Cristo. Aleluya.